y tú tampoco lo hagas. El pasado 5 de mayo, el Clan del Golfo, considerado la mayor banda de narcotraficantes en Colombia, decretó un paro armado en diferentes regiones del país en represalia a la extradición a los Estados Unidos de su máximo líder, Dairo Antonio Usuga, alias Otoniel. A través de un comunicado, la organización delincuencial expresó que dicho paro se efectuaría en todo el sur de Bolívar, así como en los departamentos de Atlántico, Sucre y Magdalena, a partir de las 12 del mediodía del 5 de mayo hasta las 12 del mediodía del 10 de mayo. Absolutamente todo tendría que permanecer cerrado en veredas, municipios y ciudades. No queremos ver abierto el comercio, no queremos ver a los transportadores terrestres ni fluviales circulando, señaló el comunicado. Ahora, al anunciar el levantamiento de la acción, el recuento de las autoridades arrojó al menos 6 muertos y 180 vehículos vandalizados o incinerados tras las acciones delictivas del Clan del Golfo. Y es que el asunto de la violencia ha entrado en plena campaña electoral a 3 semanas de llevarse a cabo los comicios presidenciales, pulsando las capacidades de seguridad del gobierno, las cuales se ven disminuidas al observarse imágenes de negocios cerrados, calles desiertas y coches quemados en muchos puntos de la nación que dan una idea del enorme poder de este cartel. Además, arroja una interrogante. ¿Cómo garantizar unas elecciones libres cuando aumentan los riesgos de seguridad de las personas, de las organizaciones y de la movilización política? Para hablar de este tema, No Callaré contacta a Jairo Libreros, analista político y profesor universitario en política de seguridad y defensa nacional. Bienvenido. Bienvenido de nuevo. ¿Cómo estás, Jairo? Un gran placer tenerte como siempre aquí en No Callaré. Y bueno, con este tema que sí es complicado, es difícil y que tiene un sector de la población muy preocupada. Eh, el señor Petro, que es quien puntea las encuestas, constantemente está hablando de sometimiento, del perdón social, pero todo esto para los narcotraficantes, los delincuentes más terribles, pues, por la cual ha estado durante 60 años sometida la seguridad de Colombia. Quisiera que nos hablaras un poquito de este tema, tu opinión, eh, cómo ves las elecciones. Vamos a ir andando poco a poco en esta media hora de programa, ¿te parece? Me parece muy bien, y tú, es un gusto saludarte nuevamente. Para mí, te confieso que es un gusto tener la oportunidad de compartir espacios periodísticos contigo como lo hemos hecho en el pasado. Yo creo que hay muchos temas relacionados con la campaña electoral. Uno de los que tú mencionas que genera una preocupación particular en el país es precisamente cómo va a ser la política. Algunos dicen de paz, otros de seguridad, pero creo que es más una política de sometimiento de actores armados, llamémoslos narcotraficantes realmente, personas que tienen unos vínculos con el crimen transnacional organizado, que es el causante quizás de los principales males del país. Y hablamos de manera particular, como tú lo mencionabas, del Clan del Golfo, una unidad delictiva con vínculos con el narcotráfico, con vínculos con el tráfico ilícito de armas, con unas alianzas muy preocupantes con la FARC antes, hoy día con las disidencias de la FARC, responsable del 60% de la droga que entra a Estados Unidos. En los últimos 10 años ha matado a más de 200 miembros de la fuerza pública, causante del último paro armado entre el jueves y el día de ayer. eh, Paralizó aproximadamente 11 departamentos del país en la costa Caribe. Son 5 regiones colombianas, más de 178 municipios. El señor Gustavo Petro, hábilmente dicen algunos, yo creo que de manera controversial, afirma que es necesario, ante la incapacidad que ha demostrado el Estado históricamente para contener la escalada de los grupos narcotraficantes, crear una política de sometimiento. Una política de sometimiento que sin lugar a dudas preocupa a muchos sectores en Colombia, que consistiría en tener elementos atractivos para que el crimen organizado renuncie a los negocios ilícitos, cuente la verdad, pague unos años de cárcel, no toda la condena,
entregue rutas del narcotráfico, nombres de personas involucradas en Colombia y en la región en Pero si ya, actividades del crimen. discúlpame Jairo, pero si ya tenemos el ejemplo de Iván Márquez, de Santrich, de tantos que supuestamente se acogieron a la paz y después Sí, terminaron en lo que terminaron. Este, el colombiano va a seguir creyendo en cuentos de sirena. Yo te lo digo porque en Venezuela pasó más o menos lo mismo. En Venezuela, y te estoy hablando de hace muchos años, en el año 68, por ejemplo, el presidente Caldera habló de la pacificación sí, y efectivamente se acogieron a ella una cantidad de guerrilleros, eh, hombres de armas, eh, que supuestamente bajaron de las montañas e hicieron vida, pero lo que estaban esperando era un momento mejor. Y ese momento mejor llegó con Hugo Chávez. Y son hoy en día corresponsables del desastre que hay en Venezuela. Tú, perdóname que yo te hable así, pero es que ya yo no tengo fe. Yo creo que el criminal es criminal ayer, mañana y siempre. Sobre todo ese tipo de criminal que lo que quiere es someter a un pueblo, a una ciudadanía, a un país a punta de bala. Nito, completamente de acuerdo. Las preocupaciones que generan este tipo de iniciativas en sectores académicos, gremiales, empresariales y en sectores políticos muy destacados, pues, la preocupación es inmensa. Está claro que este tipo de personajes, sobre todo los bandidos, los delincuentes, Uh los -huh. que están metidos con el tráfico de drogas, los que matan a los líderes sociales y defensores de los derechos humanos en Colombia nunca van a cambiar. Pero hay otra realidad en la visión de Petro. Ojo, en la visión de Petro. Petro dice, no tenemos la capacidad de vencerlos. Acaban de paralizar 11 departamentos del país. Mantengamos la investida en materia de seguridad, pero abramos un camino para que se sometan bajo la condición de que si cumplen, no los extradito. Algo similar hizo con la Ley de Justicia y Paz el expresidente Álvaro Uribe Vélez, y esos mafiosos con vínculos con narcotráfico no cumplieron, los extraditó de manera inmediata y todavía están bajo las leyes norteamericanas en cárceles de alta seguridad. Pero si Eso genera preocupación, pero fíjate algo, Petro está más bien molesto porque extraditaron a Otoniel. Ah, está que las víctimas no se van a enterar de lo que pasó. ¿Cómo que no se van a enterar? ¿Acaso que en los Estados Unidos no van a contar? totalmente de acuerdo, pero es que el problema, Nito, es que una porción importante de la sociedad colombiana cree que es necesario sacar adelante esa iniciativa. Si miramos las cosas 6 meses para atrás, era imposible que cualquier candidato, mucho menos Petro, tuviera la oportunidad de formular esta iniciativa y que tuviera acogida. La gran sorpresa de los últimos 3, 4 meses es que la propuesta más controversial, repetir escenarios como fue la negociación de Santos con la FARC, tuviera éxito popular en términos electorales. Yo te pregunto, ¿realmente tiene acogida? Tiene acogida, tiene O es una acogida. matriz de opinión que ha ido penetrando a No, yo, través de los medios que repiten y repiten? Porque esto es una campaña no solamente nacional, Jairo, es una campaña internacional. ¿Hasta así es. cuándo, hasta cuándo los ciudadanos van a creer de verdad, perdóname que te lo repita, en cantos de sirena? Es Pensar un que los canto de sirena. malos se pueden convertir en buenos y que ahora los buenos, como el señor Uribe, que creó una política de seguridad fuerte, creo que la llamaba Seguridad seguridad democrática. democrática, ahora es malo, pero tú te estás dando cuenta de lo que, como están con su narrativa, cambiándole el chip y cambiando la verdad a la gente. Estamos de acuerdo. Es sorprendente en el caso de Colombia, pero está ocurriendo en toda América Latina. Si uno se concentra en el último informe de Latinobarómetro, alcanzamos a hablarlo ayer contigo, Sí. adiós Macondo, pues está claro que existe un alto descontento popular con los gobiernos democráticos. Los ciudadanos, especialmente los jóvenes entre 16 y 30 años, consideran que la democracia no está entregando los mejores resultados en 3 temas: educación, empleo y salud pública, y están dispuestos a votar
por candidatos populistas que prometan resolver las cosas con políticas autoritarias o con políticas que generen más empleo, más educación y más seguridad. En esa ola y por cuenta de la misma llegó Castillo a Perú, Boric a Chile, va a llegar Petro a la Casa de Nariño en Colombia y muy seguramente va a repetir presidencia Lula da Silva en Brasil. Hay un cambio del espectro político, hay una renovación de élites y de manera particular hay mucha gente joven dispuesta a apostar todo, así le cueste, llegar al abismo por tener una nueva clase dirigente. En ese informe, la mayor crítica que se hace es que hay un sector muy importante de la sociedad en América Latina, aproximadamente el 68% de los latinoamericanos que votan, que no quieren saber nada de las actuales élites. Llámala en Colombia uribismo, centro democrático. Llámala en Chile la derecha o el partido político que representa a Piñera. Llámalo en Brasil la derecha o el liberalismo representado en Jair Bolsonaro. De lo que le está ocurriendo a Guillermo Lazo en estos momentos en Ecuador, que gana las elecciones y en estos momentos está atravesando quizás la crisis más profunda por cuenta de los asuntos relacionados con el narcotráfico en las cárceles. Hay un sector de la sociedad que le gusta que le hablen de cantos de sirena y que está dispuesto a votar, así esto constituya llegar al abismo y precipitarse. Ahora fíjate, eso es verdad lo que tú nos estás contando, pero si uno revisa las últimas encuestas, Boric viene en caída. Sí. Y está comenzando. Eh, eh, Pedro Castillo, ni se diga, ni constituyente va a tener. Xiomara Castro en Honduras. Bueno, a 100 días de su gobierno, la gente está diciendo que, bueno, no hace nada. Que también, por cierto, había propuesto una constituyente y tampoco va. Dicen que en Chile esa constitución no va a ser aprobada. No. Entonces, son unos gobiernos de izquierda, o progres, como se quieren llamar ellos, porque tú sabes que ellos se van disfrazando, se van cambiando los nombres de comunistas a socialistas, de socialistas a indigenistas, de indigenistas, ahora son progres, pues. Entonces resulta que si tú te pones a ver, ellos también vienen palo abajo. No te quiero contar el desastre en Argentina. Dicen que Fernández no va a repetir, y además del el bajón que tuvo en las elecciones parlamentarias, recuérdalo. Sí, que tampoco son una solución. Pero a los amigos que nos siguen, pero vamos a poner a Venezuela, por Dios. Vean a Venezuela, yo se lo digo a los colombianos. Los colombianos tienen, todos los colombianos tienen en la esquina de su casa, o de vecino, o de compañero de trabajo, un venezolano. Sí. Pregúntenle al venezolano por qué llegó a su país. Dígale que le cuente. A lo mejor ese venezolano es un albañil, es un oficinista, es una secretaria, pero a lo mejor es un médico, un ingeniero, un administrador, un científico. Pregúntenle por qué se fue. Díganle que les cuente, para que ustedes vean de voz de quien lo vive, lo que es la miseria, la persecución, la pérdida de libertades, la pérdida de los sueños, del presente. Eso es lo que es el siglo XXI, el socialismo del siglo XXI y estas izquierdas terribles que lo que hacen es acabar con los pueblos. ¿Y qué es Petro? Petro era el amigo fraternal de Hugo Chávez. Pregúntenle al presidente Pastrana, que él cuenta que una vez, creo que fue la primera o la segunda vez, creo que fue la primera vez que él invitó a Hugo Chávez a Colombia, que le llegó tarde. Y le dijo, disculpe que llegué tarde, presidente, pero es que estaba reunido con Gustavo Petro. Eran íntimos. Sí, muy amigos. Entonces, son lo mismo. Ahora, entonces yo me pregunto, ¿es que el colombiano se quiere suicidar? El colombiano quiere de verdad tirarse por un precipicio. Porque, Jairo, Colombia puede ser, o lo que pase ahora en mayo puede ser o el fin de la democracia de Colombia o el inicio de la esperanza del continente.
Yo Completamente de quiero, acuerdo contigo. En Colombia existe una preocupación muy grande. Algunos ven con mucha inquietud los antecedentes de Gustavo Petro, no solamente en el M-19, ujú, sino de manera particular los vínculos que llegó a sostener con Hugo Chávez, con el socialismo del siglo XXI y con diferentes corrientes que a veces tienen principios que son contrarios a las ideas liberales de cualquier democracia. Esa preocupación en muchos lugares existe. Lamentablemente, Nitu, y no es por llevarte la contraria, no, para lo que nada. vemos en las encuestas es mucho más preocupante. La encuesta que tiene mayores quilates, según la gran mayoría de analistas en Colombia y de firmas especializadas, es la de Inbamer. Inbamer Ujú. entregó información hace 8 días, el jueves de la semana pasada. Según esa encuesta, Gustavo Petro le saca en la primera vuelta electoral del 29 de mayo 17 puntos porcentuales al segundo. 17 puntos porcentuales son Mucho. 2,5 millones de votos mal contados. No creo que le alcance para ganar en primera, pero sí va a estar muy cerca de tener una votación cercana a los 7,5 millones de votos, que va a ser aproximadamente el 48% del electorado. Con esa votación, si se confirma, va a ganar sin ningún inconveniente, sin mover un solo dedo, sin hacer una sola rueda de prensa, el 19 de junio cuando se dé la segunda vuelta electoral. ¿Por qué te hago ese comentario? Porque las preocupaciones frente a un candidato como Petro no son nuevas, son de antaño. Los temas que preocupan los conocemos todos. Y el interés que pueda tener de perpetuarse en el poder, de desmontar los controles democráticos, de acabar con la separación de poderes, de limitar la libertad de prensa. Todos esos temas los tenemos los colombianos claros. Miramos todos los días cuando cruzamos la calle la tragedia de los hermanos venezolanos que les tocó huir, algunos de la crisis humanitaria, pero la gran mayoría de la dictadura de Maduro. Eso lo tenemos claro, pero quienes están dispuestos a votar parece ser que no tienen en cuenta esos temas porque están decididos a votar por la figura de Gustavo Petro. Ahora bien, las encuestas se equivocan. En el 2016 se equivocaron en Estados Unidos y Trump fue presidente. Se equivocaron en el Reino Unido y salió la aprobación del Brexit. Se equivocaron en Colombia y ganó el no en el referendo por la paz. Todo eso es cierto, pero es la única herramienta que tenemos. Hoy, Noticias RCN, a las 7 de la noche, hora Bogotá, entrega su encuesta, que también es una encuesta muy bien valorada por los diferentes analistas. En esa encuesta, hace 3 semanas, Petro le llevaba al segundo 11 puntos porcentuales. Lo que ocurra hoy con esta encuesta quizás puede ser el punto de partida para pensar que ya la solución no está en primera vuelta, quizás en segunda vuelta electoral, porque si le llega a sacar más de 10 puntos porcentuales o supera ese rango, difícilmente existe un margen de acción y muy seguramente Gustavo Petro, con todas estas críticas que están bien analizadas, sustentadas y demás, llegaría por voto popular a la Casa de Nariño. Tú sabes que a mí me llama poderosamente la atención porque es que esta campaña de Petro es tan parecida a la de Chávez. Chávez Sí, decía que no, le iba a quemar las cabezas a los adecos y a los copellanos. Y ahora Petro anda todo el día aupando a estos grupos armados porque es que, bueno, no sé, ya tiene su guardia petroriana, sí, sí, sí. Petro, Y que es nada menos y nada tiene, más que los delincuentes, el narcotráfico, la guerrilla, esos que han tenido durante 60 años sometido al pueblo colombiano, esos que han secuestrado, asesinado, robado, confiscado la paz, la tranquilidad y los bienes a los colombianos. Cuando tú me dices que a pesar de todas estas cosas, de todas las preocupaciones que tienen los colombianos, están dispuestos muchos a votar por Petro, entonces yo digo, ¿qué le pasa al electorado? ¿Qué le pasa al electorado de nuestro continente? Que a pesar de que Boric era un hombre que decía que se tenía que medicar porque tiene sus enfermedades, a pesar de Pedro Castillo con todo lo que decía y lo que dice, la gente votó por ellos. ¿Qué le pasa al electorado? Es que ahora los electorados han cambiado a tal punto que quieren a los peores. ni tú, han pasado tres cosas aproximadamente entre el año 2015 y el 2022. La primera, hay un descontento generalizado con la democracia.
es generalizado, especialmente en América Latina. Si uno compara las tasas con Norteamérica o con Europa, todos han caído en preferencia democrática, pero el abismo que se crea en América Latina es inmenso. La gente Prefieren el considera populismo a la democracia. el populismo o el autoritarismo a cualquier forma que llamemos democracia. Pero es que el autoritarismo, por ejemplo, que uno ve en Venezuela o que ve en Nicaragua, es un autoritarismo absolutamente populista. Es decir, yo te Sí, ofrezco que tú no vas a trabajar, que el Estado te va a subvencionar, que el Estado te da educación gratuita, te da salud gratuita, todo es gratuito y al final no te da nada, porque ni no hay te da salud nada. gratuita, ni hay educación gratuita, ni te subvenciona, y más bien la gente lo que hace es salir horrorizada por la frontera a irse de ese país. Mira lo que está pasando en Cuba, por ejemplo. Otra Sí, vez, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Pero el descontento es tan generalizado. Por ejemplo, en el caso colombiano, uh, Colombia perdió en solo 2 años 12 puntos de favorabilidad democrática. Está por debajo del promedio en América Latina. La favorabilidad hacia la democracia en América Latina es bajita, el promedio, 55 puntos porcentuales, pero Colombia está en 41%. O sea, hay un cambio por el descontento popular que se traduce en nuevas generaciones que están aburridas porque no tienen empleo, educación de buena calidad y problemas de seguridad en el espacio público. Y consideran que la élite, ¿qué es la uh, élite? La clase política tradicional, los empresarios de antaño, los dirigentes sociales de toda la vida, son incapaces de ofrecer soluciones sociales. Por eso prefieren voces completamente diferentes. Esas personas son el 68% de quienes van a acudir a las urnas en América Latina a escoger a los mandatarios vía votación universal. Ahí tenemos una segunda explicación que es pavorosa. Y la tercera, que termina por afectar este cóctel explosivo y se convierte realmente, Nitu, en la mecha que puede prender quizás una época de inestabilidad política y de crisis mayoritaria en toda la región, las consecuencias de la pandemia, del confinamiento. En solamente 18 meses, América Latina perdió a 50 millones de personas que estaban en la clase media y volvieron a las condiciones de pobreza. Los déficits fiscales que dejan los gobiernos que atravesaron la pandemia alcanza casi 13 puntos porcentuales. Tenemos crisis en la cuenta corriente, no hay plata en la balanza de pagos, la capacidad de endeudamiento está casi al tope. Eso va a llevar a que muy seguramente a finales de este año vamos a sentir unos problemas económicos en toda la región que no conocíamos desde la década perdida, los años 80 del siglo pasado. Y si a esto le sumas la recesión y la inflación que se está viviendo por cuenta de la guerra de Ucrania, el panorama, Nitu, es desastroso para Colombia y para toda la región. Nuevas élites que no son efectivas, que hostigan, que no respetan los derechos humanos y que solamente les interesa permanecer en el poder. Dos, una clase social que exige cambios abruptos, pero que tan pronto llegan estos personajes y demuestra ser también incapaces de administrar mejor las cosas, inmediatamente la emprenden. Mira lo que está pasando en Chile, protestas otra vez desplegadas por todos lados, lo que pasa en América Central. Entonces, desde ese punto de vista, creo que estamos viviendo quizás una de las épocas más preocupantes de la historia republicana en América Latina, con una nota característica. Van a llegar muy seguramente nuevos gobiernos de izquierda que representan ideas del pasado asociadas con el socialismo del siglo XXI. ya para terminar, y comparto en un altísimo porcentaje todo lo que nos estás comentando, fíjate que otro de los temas, porque es que como nosotros venimos del pasado, entonces Sí, entendemos quizás un poco mejor lo que está sucediendo en Colombia. El presidente Pastrana, antes del 13 de abril, eh, viene denunciando a la registraduría colombiana, viene denunciando y haciendo preguntas, como por ejemplo, ¿qué pasó con el hackeo del software electoral? Nadie le responde. No sé cuántas cosas, sé que ya hasta jurídicamente
ha tenido que actuar contra el registrador porque no dan respuesta. Ahora, yo me pregunto, si hay esa sombra de duda en el registrador y en la registraduría y en la adjudicación el conteo electoral en Indra, ¿por qué es que los colombianos continúan transitando este camino? Yo no voy a decir que está montado el fraude, pero lo que sí digo es que no es transparente lo que está pasando. La preocupación es inmensa en el tema de el aparato electoral. Durante muchos años, Nito, y yo creo que tú has sido testigo porque conoces muy bien la política en América Latina. Colombia se caracterizó por entregar resultados transparentes y de manera oportuna en pocos minutos. Teníamos el récord en América Latina. En casi 2 horas teníamos la conformación del 95% del Congreso. En hora y 30 minutos sabíamos quién era el presidente o por lo menos quienes sacaban las mejores votaciones. El ejercicio del 13 de marzo en las elecciones parlamentarias y en la escogencia de candidatos de las grandes coaliciones fue un fracaso. La registraduría demostró que no estaba preparada, no creó cursos de formación para que los jurados tuvieran los mínimos elementos para diligenciar los diferentes formularios. El presidente Andrés Pastrana, desde aproximadamente finales del mes de marzo, de manera sostenida, constante, viene prendiendo las alarmas sobre esta situación y se nos rompió por completo en la semana del 13 al 20 de marzo porque hubo fallas en el conteo. El Congreso que se anunció el 13 de marzo difiere casi en un 25% del Congreso que se va a posesionar el próximo 20 de julio. Existe una preocupación muy grande con Indra, aunque Indra no está involucrado en el conteo ni en el escrutinio. Indra, en el software que se vendió, se encarga de hacer el seguimiento digital y la consolidación digital de las votaciones, pero hay voces que consideran que puede existir una mano que se encargue de alterar los diferentes resultados. El señor registrador, un personaje que para muchos es sorprendente que haya llegado a un cargo de tamaña importancia, se mantiene en el puesto, tiene una demanda penal, tiene una acción disciplinaria, pero va a ser casi que imposible suspenderlo por lo menos para la primera y la segunda vuelta electoral. Tiene el apoyo mayoritario del gobierno del presidente Duque, que fue el que lo eligió, fue el que lo llevó. Y para que te preocupes más, Nito, hace 8 meses el presidente Iván Duque condecoró al registrador nacional como el mejor funcionario público del Exacto. año 2021. Desde ese punto de vista, yo creo que el resultado de las elecciones del 29 de mayo va a ser difícil, cerrado y con unos mantos de ilegitimidad que puede echar al traste la transferencia pacífica del poder el 7 de agosto de este año. Estoy muy preocupada. La situación en el país no es la mejor. Yo te confieso algo, Nitu. Yo la primera vez que voté, lo hice en el año 1990. Voté por el candidato y que fue el presidente de los colombianos, César Gaviria. Yo acababa de entrar a la universidad, llevaba 6 meses aquí en Bogotá y venía de prestar servicio militar. Desde esa época, mi primer experiencia como mayor de edad en el año de 1990 del siglo pasado, aquí ya estoy revelando mi edad, y tú quedó más preocupado. Ajá, yo Eh, también soy del siglo pasado. Fíjate algo, yo nunca había vivido un momento tan difícil en términos de legitimidad, en términos de vigencia de las instituciones y en términos de futuro de vida de Colombia. Nunca habíamos atravesado con esas tres variables momentos tan difíciles. Hoy día, empresarios muy importantes, nacionales e internacionales, van a esperar los resultados y las formas para tomar decisiones si mantener su inversión y apostar por nuevos negocios. Hay personas que no hacen negocios contractuales, vender una casa, adquirir un negocio, lanzarse con una oficina, invertir en otro tipo de actividades sociales, porque no saben lo que va a pasar. Los actores extranjeros están muy preocupados. Los indicadores de la bolsa y las garantías que miran con mucho detenimiento las firmas
que registran la evolución de la deuda en Colombia y la estabilidad macroeconómica, tienen dispuestos en Colombia un número inmenso de analistas para determinar si la viabilidad económica de Colombia va a quedar comprometida. Ni tú, yo nunca había vivido esto. No sabemos para dónde vamos. Y yo creo que tener esa sensación en un tipo ya viejo como yo, que yo soy un tipo No, mayor, pues genera no, angustias tampoco inmensas. viejos, tampoco digamos No, viejos, tampoco viejos, no, yo, no, pero y todavía tenemos espacio, claro que claro, sí, e pero fíjate ilusiones. que, claro, toda esta historia ya, como te digo, ya la hemos vivido. Claro, en Y, esto, Venezuela la vivieron, claro que sí, y lo que tú estás diciendo, dramáticamente. sí, y lo que tú estás diciendo me recuerda la frase de un líder histórico venezolano que es Enrique Aristigueta Gramco, que siempre él fue de la Junta Patriótica, participó en el golpe que desalojó del poder a Marcos Pérez Jiménez. Sí, Eh, y él siempre dice, en los últimos 2 años viene hablando de que hay que repensar la democracia, porque no es posible que se utilice los mecanismos, los instrumentos democráticos para llegar a la presidencia y desde allí acabar con la democracia. Porque sí. cómo llegó Hugo Chávez, cómo llegó Ortega, cómo llegó Castillo, Correa, los Correa, Kirchner, Evo. to todos han llegado a través del instrumento del voto y luego desde allí han destruido las democracias o las han debilitado a lo máximo. Yo Sí, creo que efectivamente tenemos que repensar la democracia. No podemos seguir permitiendo que personajes oscuros se apoderen del Ejecutivo para desde allí acabar con las instituciones y acabar con nuestros países. totalmente de acuerdo. Fíjate que en eso el papel de la academia es fundamental. Yo creo que necesitamos una cultura más respetuosa de la democracia en América Latina, una cultura política, pero también necesitamos nuevos referentes democráticos. Algunos hablan de la democracia deliberativa porque tenemos una crisis de la democracia representativa, ¿no? De la elección de mandatarios. Eh, pero también creo que el tema, Nitu, va por cultura política. Nos acostumbramos tanto en algunos países de América Latina a la democracia, a convivir democráticamente, a saber que se respetan los resultados, que nos olvidamos que esa misma democracia ha estado en riesgo. Y parece que el riesgo, en el caso colombiano, ya lo sentimos tocando la puerta de nuestra casa. Así es. Muchísimas gracias, Jairo. Estamos muy pendientes y yo particularmente voy a estar por allá a partir de, no sé, del 2021, pero voy a estar pendiente. Yo la verdad es que creo que en las últimas 3 o 4 elecciones presidenciales he estado presente en Colombia. Sí, Las he estado observando de cerca y bueno, esta es especialmente importante, no solamente para los colombianos, para el continente completo. entre el 24 y el 28 te invito a comer y Divino, programamos claro, claro que otro sí, programa. claro que sí. Un gran abrazo, de verdad, Jairo, por haber permitido que tuviéramos esta conversación. Y con ustedes, amigos, sencillamente, hasta un próximo No Callaré.